Buenos días. La capacitación de hoy tiene como tema las mediciones de flujo luminoso en lámparas de sodio de alta presión en la esfera integradora. Vamos a abordar en esta presentación los conceptos básicos, mediciones de flujo, trazabilidad, aplicaciones prácticas, y quiero mostrarles un tema de estudio que adelantamos en el laboratorio y que de hecho presentamos en un congreso en Cuenca. Para empezar, recordarles que el laboratorio de luminotecnia está designado por el BIPRO como organismo evaluador de la conformidad. Esto nos permite a nosotros hacer ensayos de flujo luminoso y matriz de distribución de intensidad en lámparas y luminarias de descarga de alta intensidad. Bueno, es una herramienta bastante importante el laboratorio en este momento para las empresas eléctricas, porque estas mediciones no se hacían en el Ecuador. Una distribuidora tenía que mandar sus elementos a medir en Colombia, o también había uno en Argentina y otro en Costa Rica. Por este motivo el MER envió un comunicado en el cual solicita que para concursos públicos en todos los ítems que sean relacionados a los sistemas de iluminación vial se presente siempre el resultado de los informes emitidos por el laboratorio del INEP. Ahora sí, empecemos con el concepto de flujo. Se define como la porción de la potencia radiante total que es capaz de afectar el sentido de la vista. Recordemos que el espectro electromagnético es bastante amplio, pero lo que nosotros denominamos como luz visible es solo en los 380 nanómetros a los 780. La medida de flujo luminoso tiene como unidad el lumen. Y en el laboratorio actualmente tenemos un método de ensayo basado en la norma IES LM 5113. Esta es la que nos da las directrices para hacer mediciones fotométricas en lámparas de descarga en general. En el laboratorio hacemos en todo tipo de lámparas, pero en este caso solo les voy a hablar de las lámparas de sodio. La esfera de Ulbricht es el equipo de medición de flujo luminoso. Esta parte de acá, ahí es donde se encuentra ubicado el fotómetro. Y como vemos, todo el interior de la esfera es completamente blanco y tiene un recubrimiento con una pintura especial que lo que hace es asegurar que las reflexiones dentro de la esfera ocurran de la misma forma en todas las direcciones. Otro elemento importante es el brazo de sujeción y tiene también una boquilla. En el laboratorio hemos recibido lámparas de 70, 100, 150, 250 y 400 vatios. Las de 70 tienen una boquilla, se requiere una boquilla más pequeña porque tiene un casquillo E27. Es como el de las lámparas ahorradoras de la casa. Y para las lámparas de 100 en adelante, por lo general tienen una boquilla más grande, que es para un casquillo E40. Adicionalmente a esto, tiene una lámpara auxiliar, que ya les voy a comentar más adelante para qué se usa. El proceso de medición de flujo inicia con una solicitud. La persona o empresa que requiera hacer mediciones de flujo tiene que solicitarlo al director ejecutivo del INEP, o sea, Martín, y con una respuesta favorable se acercan al laboratorio. Entonces hacemos la recepción de los ítems de ensayo. Verificamos que las lámparas se enciendan y que operen de manera, que operen bien, y según lo que nos establece la norma en la que está basado el método de ensayo, las lámparas nuevas tienen que envejecerse por 100 horas. Esto implica que se encienden y se mantienen encendidas durante 100 horas, y una vez que se cumple este tiempo de envejecimiento, ya pasamos al ensayo de flujo luminoso. En el laboratorio de flujo, el laboratorio de luminotecnia tiene como dos espacios. Tiene el laboratorio de flujo y el laboratorio de goniofotometría. En el laboratorio de flujo tenemos la esfera, una fuente calibrada, un medidor digital para los parámetros eléctricos y el fotómetro para los parámetros fotométricos. Una vez que el ensayo se encuentra aprobado, podemos hacer la emisión del informe. Para emitir el informe primero tiene que ser revisado por el responsable técnico, que es Francisco, y por el responsable de calidad, que sería Ricardo Baraguillín. Cuando ellos dan su visto bueno, entonces ahí hacemos el informe y lo entregamos al cliente. Los equipos del laboratorio de flujo son una fuente en DC y una fuente en AC para la alimentación. La fuente en DC la usamos para operar la lámpara auxiliar,
y la DDC para las lámparas de ensayo, para las de descarga. La esfera integradora que tenemos tiene 2 metros de diámetro y se puede usar para hacer mediciones de todo tipo de fuentes de luz. El medidor digital es para los parámetros eléctricos como voltaje, potencia, factor de potencia. Y el fotómetro, bueno, esta es la cabeza del fotómetro que se encuentra ubicada en esta parte de la esfera. Es la que se encarga de la medición. Y en este display tenemos entonces la medida de flujo luminoso. Todo esto lo administramos a través de la estación de monitoreo. Ahí tenemos los formatos de campo de nuestro sistema de gestión de la calidad y también el software de medición del fotómetro. Veamos cómo se hace una medición de flujo. Primero tenemos que verificar las condiciones ambientales. Según la norma, la que les comentaba, ISLM 5113, los ensayos deben hacerse a 25 más o menos 5 grados. Entonces, para eso hacemos la medición de la temperatura cada minuto durante todo el tiempo de la prueba. Tenemos que certificar que no nos salimos de ese rango en ningún momento. Luego hacemos la verificación de los equipos. Aunque todos nuestros equipos tienen certificados de calibración debidamente vigentes y emitidos por un laboratorio acreditado en la ISO 17025, siempre se tiene que hacer la verificación del funcionamiento de la fuente y del fotómetro. Entonces, una vez que hemos hecho esto, pasamos a la instalación y alineación de la fuente de luz. Para eso tenemos que ir a la bodega, llenar un registro que es una especie de cadena de custodia más o menos, y hacemos la revisión física de la lámpara. Ahí verificamos que no tengan fracturas, que no esté sucia, igual, y le hacemos una limpieza, y luego la instalamos en la esfera, con un sistema de láseres que tiene integrada la esfera. Posteriormente a esto hacemos el encendido. En el encendido necesitamos el balasto, el ignitor y un capacitor. Para las mediciones de flujo está establecido en la norma que podemos hacerlo luego de entre los 10 y los 30 minutos. Pero en nuestro sistema de gestión de la calidad fijamos los 25 minutos como el tiempo mínimo para empezar la toma de medidas. De ahí verificamos la estabilidad de la lámpara. Eso lo hacemos tomando medidas cada minuto, 4 medidas consecutivas cada minuto. Una vez que verificamos que está estable, a partir de ahí podemos empezar a tomar las medidas que podemos reportar. Como mínimo deben ser 15. Luego de esto medimos con la lámpara auxiliar. En la esfera tiene que estar instalada la lámpara de prueba, encendemos la lámpara auxiliar y medimos el flujo luminoso de la lámpara auxiliar. También establecimos un rango dentro del que tiene que estar y estas medidas las usamos para el cálculo de la incertidumbre. El laboratorio cuenta con un modelo de cálculo de incertidumbre basado en la guía del NIST y también establecimos un criterio de aceptación y rechazo. Este es el criterio que les digo que nos puede decir si el ensayo está aprobado o no. Y luego de todo esto, sí se emite el informe. La trazabilidad de nuestras mediciones están dadas por un patrón de referencia que tiene un certificado del Instituto Nacional de Metrología de China y es directamente trazable al Buró Internacional de Pesas y Medidas. Para los equipos eléctricos, las calibraciones están hechas con el Centro de Metrología del Ejército y con el INE. La aplicación de las mediciones de flujo luminoso va directamente relacionada al diseño de los sistemas de iluminación. Para los diseños necesitamos tener en cuenta estos 3 factores: las condiciones de la vía y las condiciones de instalación. Cuando decimos condiciones de la vía, nos referimos, por ejemplo, a si el sistema va a estar instalado en una autopista o en una vía rural. Es muy diferente el nivel de iluminación y las condiciones que se tienen ahí, como por ejemplo el número de calzadas o si van a haber transeúntes. Todas estas cosas afectan. Cuando hablamos de condiciones de instalación, sería como el espaciado entre los postes, la altura de los postes, o también puede ser el ángulo en el que se va a ubicar la luminaria. Otro factor importante sería la luminaria. Para esto, en el laboratorio también determinamos la matriz de distribución de intensidades en el laboratorio de goniofotometría. Esto nos indica cómo la luminaria distribuye la luz. Y por otro lado estaría el factor de la lámpara.
El valor de flujo que se toma para el diseño actualmente, no solo en Ecuador, sino en muchas otras partes, es el valor reportado por el fabricante en la caja. ¿Por qué se hacía esto? Porque era muy difícil, simplemente para hacer el diseño, tener que enviar la lámpara a Costa Rica o Argentina para que se determine este único parámetro. Estas dos mediciones nos van a asegurar un mejor diseño y eso nos va a reducir costos y también nos va a reducir un poco de tiempo y el factor de mantenimiento. Ahora, en base a esto, nosotros en el laboratorio planteamos el siguiente experimento. Tomamos 5 lámparas y 4 balastos diferentes. Hicimos la operación de cada lámpara con cada balasto y determinamos el flujo luminoso. El análisis que vamos a hacer ahorita está solo basado en el flujo. Los balastos que usamos son balastos electromagnéticos. Usamos 2 balastos de marca Inadiza, que es una marca colombiana y es la marca más comúnmente utilizada según los datos que nos dan de la empresa eléctrica de Quito. Usamos una GPL, que es de producción nacional, y una Lighton, que es europea, es de España. Las lámparas que usamos son lámparas de sodio de 100 vatios, son como estos. Es una lámpara de descarga, pero el subgrupo es de sodio. Usamos dos unidades de Osram, que también son las más utilizadas según la empresa eléctrica Quito, una Westop, una Everlux y una Philips. Osram y Philips son marcas europeas y Westop y Everlux son chinas. El flujo que reporta el fabricante es 10.700 para estas tres y para Philips 10.000. Luego de determinar los valores de flujo luminoso, tenemos los siguientes resultados. Este que dice referencia es el valor reportado por el fabricante. Como podemos ver en el balasto Inadiza A e Inadiza B, para la lámpara Osram A, incluso al ser de la misma marca se encuentran diferencias en las medidas de flujo luminoso. Para este es 10.033 y para este 9.767. Entonces ya empezamos a ver que incluso entre las mismas marcas, para operarlas con balastos de las mismas marcas, se ven diferencias en el flujo. Una diferencia un tanto notable. Para poder analizar mejor, hicimos esta otra gráfica, que es la diferencia porcentual entre el valor reportado y el valor medido. En el Inadiza A entonces tenemos una diferencia de 6,23 y en el Inadiza B de 8,72, siendo GPL el balasto con el que se reporta menor flujo para la lámpara Osram A. Algo muy interesante se ve en la figura a continuación, porque esta es para una lámpara Osram, la misma marca, pero una lámpara diferente. Como vemos aquí, la diferencia entre el flujo que medimos se redujo bastante, o sea, de una manera considerable. Aquí es 6,23 y acá es 2,23. Y GPL sigue presentando los mayores valores. En esta lámpara Westop ocurre un comportamiento similar con los balastos, pero la diferencia entre el flujo que medimos y el reportado es bastante mayor. Por lo general es 8.500 para casi todas, menos GPL, y recordemos que el que reportan es 10.700. Y lo mismo ocurre con la Everlux. Ahora, analicemos el caso de la Philips. En esta es donde se presenta la menor diferencia porcentual, del 0,09%, y lo más interesante es que incluso el flujo que medimos es mayor que el flujo que reporta el fabricante. Entonces no siempre se da el caso de que sea menor el flujo. No es tan significativo lo mayor que es, pero igual se presenta un comportamiento diferente. En esta gráfica entonces tenemos el resumen. Como les comentaba, las Osram A y B, operadas con balastos Inadiza, aunque son de la misma marca, se presentan diferencias. En las Everlux y Westop, operadas con GPL y el Inadiza A, es donde se presentan las mayores diferencias porcentuales. Y Philips, por lo general, al operarlo con cualquiera de los 4 balastos, salió bastante bien. Ahora, como conclusiones o análisis de los resultados que acabamos de ver, podemos decir que sí hay una diferencia notable entre el flujo declarado y el medido, por lo cual para realizar un buen diseño sí es recomendable hacer las mediciones de flujo luminoso.
Ahora, para realizar la planificación, gestión y mantenimiento del alumbrado público, es de suma importancia tener estos valores en cuenta, porque digamos que una empresa se presenta a un concurso y les venden unas lámparas de cualquier marca que reportan un flujo de 10.700 como veíamos ahorita, pero terminan con un valor de flujo real de 8.500. Pueden pasar dos cosas. Uno, que se fuerce la lámpara subiéndole el voltaje para que bote los lúmenes que en teoría debería estar dando y se reduce la vida útil de la lámpara. O dos, que no se alcance jamás los niveles de iluminación que se esperan. Entonces, es una herramienta de selección bastante poderosa esta. Por otro lado, quisiera recordarles que, bueno, no hicimos un cálculo de muestreo, escogimos 5 lámparas al azar y por lo tanto este estudio no sirve para decir, bueno, la Philips es mejor o la Osram es mejor o el qué balasto es mejor o peor, sino simplemente para hacer la cotización de lo que les decía, de la importancia de hacer las mediciones reales y no basarse solo en lo que dice el fabricante. Y eso sería todo. Muchas gracias.